En el video de hoy te voy a mostrar cómo hice mi primer beat de reggaetón en BandLab. Y es que si tú no conoces esta plataforma, BandLab básicamente es un DAW que tiene su versión web y su versión móvil. De hecho, la más popular es la que está en el celular y que en un próximo video vamos a estarla usando. Sin embargo, no sé si recuerdas el primer video donde fue mi primera vez. Lo estuvimos descubriendo un poquito y la verdad es que me gustó. Y en este video te voy a mostrar cómo fue que hice mi primer beat de reggaetón. Y te digo que te voy a mostrar porque estuve grabando el proceso de cómo hacía el beat. Sin embargo, la grabación salió un poco dañada y alcancé a extraer varias partes de ahí, pero obviamente me iré un poquito más al detalle para que sepas qué fue lo que hice. De primeras empecé con una melodía que estuve buscando varios sonidos y me terminó convenciendo esta guitarrita que la verdad está bastante buena. Le empecé a añadir efectos varios, ya que estuve viendo que hay una sección donde hay presets creados por otros usuarios que tú los puedes aplicar, y entonces estuve experimentando un poco. Realmente este beat me estaba dando una vibe muy ambiental, muy chill incluso. Sin embargo, no quería dejar a un lado que fuera reggaetón, claro está. Fue avanzando y le metí un bajo, que yo estaba buscando un Reese Bass, y dentro de todos los presets que había, que los bajos son muy como sintéticos para muchos géneros, encontré un Reese Bass que lo modifiqué un poquito para que sonara como a mí me gustaba, y la verdad es que estaba sonando bastante bien. Después de eso le metí un lead y estaba buscando algo también como un sinte, también algo más espacial y no tan intrusivo, sino que le añadiera a la vibe. Encontré este sinte y también lo estuve modificando para conseguir el efecto que yo buscaba. Una vez con esto agarré un perk loop que sabía que le iba a quedar bien, solamente que aún tengo problemas con lo que es el stretching o hacer que los audios se pongan en tempo del proyecto, así que estuve un poquito atorado ahí. Aquí fue donde hizo un gran parón la grabación y dio el salto hasta ya los drums y casi lo final, pero eso te lo voy a mostrar ahorita. Perfecto, como tú estás viendo ya el beat está terminado, realmente no tiene mucho, es la primera vez que hago uno de reggaetón y te voy a ir explicando rapidísimo qué fue lo que hice, que básicamente aquí fue una guitarra que agarré y aquí le metí estos preajustes de un Air Phaser, pero también lo estuve modificando un poquito más, ¿no? Aquí obviamente le metí algunas secciones donde cambiaba la vibe. Aquí es donde ya entra el coro como tal, y realmente tuvieron estos cambios. Dentro del MIDI jugué bastante con lo que es la velocidad de las notas, o básicamente el velocity, para que se sintiera más natural la guitarra, y creo que lo conseguí. En esta sección le metí este bajo que la verdad es que me gustó muchísimo, Escuchen cómo suena. Un Smooth Reezy, que yo de efectos le puse un compresor y un filtro para pues hacer que sonara a un Reese Bass más cabrón. O sea, escuchen esto. Corte. Aquí le añadí este instrumento con este preset de 80s Space, que también lo modifiqué un poquito más con el autopan para que estuviera moviéndose de izquierda a derecha, y el sinte se llama Dubstep Lead, que la verdad es que suena muy bien. Una melodía muy chill. Ahora sí, con el dolor de cabeza que fue este perk loop, que lo saqué de mi librería Liquid Preset Bank, que va a estar aquí en la descripción. En sí el BPM estaba en 90, pero lo terminé pasando a 92. Ya va agarrando la vibe. Duro. Corte. Y ahí entran los drums, que después de eso le terminé metiendo este Deep House Synth, que lo que buscaba era como unos acordes, le iba a poner unos en contra como de tin, tin, ¿saben? Pero terminó sonando mejor de esta forma. Le puse estos efectos, un ecualizador, un filtro, y para darle más espacio, delay y un reverb. Ahora sí, después le metí el bajo, que tardé en encontrarlo porque no había como un synthwave como tal para poder yo modificarlo a mi gusto, y encontré este Jazz Bass
que fue lo más cercano que encontré y pues la verdad es que suena bien. De hecho, los efectos que le puse fue un ecualizador, un multifiltro para hacer que sonaras puro bajo y por último el compresor, que este es como un CLA 2A pero versión BandLab, se nota en el nombre. La progresión típica que yo suelo usar. Y voy a hacer una pequeña interrupción, sí, lo estoy grabando esto otro día, y es que me faltó mencionarles algo dentro de este video. Aparte de que BandLab tiene su aplicación móvil y tiene su versión web como lo estamos viendo, pues también tiene una sección donde puedes encontrar librerías completamente gratis. Y es justo aquí en BandLab Sounds, donde nosotros nos damos cuenta que hay de todos los géneros posibles. Aquí tenemos de drill, tenemos de diferentes instrumentos, incluso aquí estoy viendo de Trap City, Lo-Fi, incluso podemos buscar por ejemplo por paquetes. Aquí nos salen los más nuevos que hay ahorita actualmente de todo. Por ejemplo, London Rain Presents. Bro, es que lo que es London Rain es un sample maker que te lo juro, una locura. Escuchemos uno de sus samples. Incluso podemos buscar loops como tal, aquí nosotros tenemos, y voy a ver si hay algo así como latino. No, me voy a ir directamente a reggaetón. Lo voy a buscar tal cual, reggaetón, a ver qué es lo que nos sale. Vamos a escuchar. Puede salir algo bastante bueno. Incluso aquí en One Shots podemos ver, no sé, a ver. Ok, un kick. Aquí tenemos algo como old school. Incluso aquí en paquetes vamos a buscar reggaetón, a ver qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos 13 paquetes. Según yo recuerdo, Kame Beats había subido uno que creo que se llamaba La Jungla. Pero bueno, eso era lo que yo quería añadir aquí al video, para que veas que BandLab no solo es un simple DAW, sino que es un suite completo. Y nada, seguimos con el video. Después de esto utilicé un drum loop de mi amigo Angel Sansky, un shoutout para él, que es como muy lo-fi, y también me pasó lo mismo. Este drum loop estaba en 90 BPM, pero no supe cómo estrecharlo para que calzara dentro de los 92 BPM, así que básicamente lo que hice fue cortar el kick, cortar la percusión, el snare y poderlos colocar a mi forma, que suena de esta forma. Aquí le quise hacer un pequeño como redoble, pero terminó siendo esto. Quedó bien, y en sí así fue como hice mi primer beat de reggaetón en BandLab. Yo sé que quizá es un reggaetón muy de ambiente, muy de tenerlo, muy lo-fi incluso, pero lo importante es que todos los sonidos salieron de BandLab. Obvio no es un DAW tan profundo donde puedas manipular cada cosita como un FL Studio o Ableton. Sin embargo, te recomiendo este DAW si eres principiante y estás comenzando a conocer la producción musical. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que vayas a descargar BandLab en tu celular, además de que entres a la web. Y sin nada más que decir, te dejo con el resultado final. Adiós.